Un saludo desde Zaragoza, España. Y mi nombre es Xavi. Ahora me presento, ¿de acuerdo? Bueno, como podéis ver, hoy conmigo hablaréis de la seguridad y concretamente con el título La seguridad es importante. Me dirijo a esta pantalla de aquí, a mi lado derecho, porque es donde tengo la presentación, ¿vale? Yo, de cara. Vosotros lo estaréis viendo en estos instantes también, ¿vale? Bueno, pues encantadísimo primero, sobre todo, un saludo a todos. Gracias a Alex Ábalos por invitarme. Y vuelvo a repetir, la seguridad es importante, ¿vale? Y encantadísimo de estar aquí en San Salvador, en el WordPress de la Meetup de San Salvador. Ya sé que es un poco tarde para mí, pero es temprano para vosotros, entonces es un doble plus para vosotros, ¿de acuerdo? Un doble plus. Bueno, pasamos a la siguiente, ya empezamos con la diapositiva. Y antes de presentarme, quiero explicaros un poquito qué es lo que vamos a ver. Va a ser muy corto, pero a la par yo creo que os daré una información que os puede interesar, sobre todo al final, digamos la última parte de la mitad de la presentación, ¿no? Veremos que mi opinión, ¿vale? Y espero bueno, que tengáis esa mente abierta como tenemos todos los de WordPress para que opinéis también en vuestros sitios, en vuestros lugares, en vuestras comunidades, de por qué WordPress es seguro. Será mi opinión y esto es una opinión tras la experiencia y todo lo que me ha llevado a trabajar con WordPress en cuanto a seguridad, ¿de acuerdo? Porque ya me dedico a otras cosas, pero lo hablamos ahora mismo. Actualizar, siempre. Volveremos a la pregunta anterior, que es la de WordPress es seguro, pero siempre tenemos que tener todo actualizado. Pero os comentaré también cuando toque en su momento por qué y cómo, ¿vale? Porque no es llegar y tener todo actualizado en el momento, hay que saber cómo hacerlo, ¿vale? Lo veremos, ¿vale? Pequeños tips que voy a dar, ¿vale? Para que tengáis, de alguna manera, tengan una orientación, ¿vale? Para decirlo así, de alguna manera. Que no uses brújula, no, pero tampoco que vayas como en plan de, venga, vamos todos como los séptimos de caballería, a caballo y a toda leche, de frente, a la guerra, no. Vamos a ir planeando paso a paso cómo hacerlo, ¿vale? Cuando digo paso a paso, también tengo que advertir, ¿vale? Que lo diré también en la primera sección, por así decirlo, de que no todas las webs son iguales, ¿vale? Hay una cosa, y yo puedo comentarlo como ejemplo, aunque suene fatal, pero como ejemplo, como técnico de emergencias médicas y urgencias sanitarias, hace muchos años de esto, ya no lo hago, pero siempre se ha dicho en este sector que no todos los accidentes de tránsito, de tráfico, son iguales, todos son diferentes, todos son un choque, por supuesto, puede haber un choque, puede haber pues un coche que se salga de la vía o etc, pero no todos son iguales. ¿Por qué? Porque hay pequeños detalles que hacen diferente ese accidente de tráfico. Hay pequeños detalles en WordPress que hacen diferente este proyecto con el proyecto del vecino, del compañero, de otro, de tu propia, digamos, sector, ¿no? De tu propio sector, ¿no? Son cambios, pues que eso. No uses brújula, no la uses, porque la brújula siempre te dirá que vayas al norte, ¿vale? Y ir al norte siempre está muy bien porque te guía, pero a veces hay que salirse un poco al este, al oeste, o bajarse hacia el sur, dar un paso atrás y decir, ostras, espérate, no, vamos a dar un paso atrás porque algo ha ocurrido aquí para que al final este proyecto esté de esta manera o que me estén atacando de esta manera, ¿vale? Son detalles y vuelvo a repetir a lo de antes. No todos los WordPress son iguales, no todos los proyectos son iguales. Aunque cojamos una plantilla en cualquier tipo de builder, ¿no? Una plantilla que tiene sus bloques y lo añadimos como Elementor, Divi, y cogemos y lo ponemos todo igual y resulta que el vecino que tiene un buffet de abogados, tú has creado un restaurante, ¿no? Y tienes un buffet de abogados, utilice la misma, lo único que cambia es el contenido y los colores. No todos los WordPress son iguales, porque lo que a nosotros nos interesa en seguridad es saber en qué hosting, dónde está ubicado, cómo está asegurado asegurado diría yo, ese hosting, ese dominio, etc, ¿vale? Todo puede cambiar por un pequeño detalle, ¿vale? Porque un proyecto lleva Apache, otro en Jeans o Lightspeed, o sea, son detalles, pero que cambian todo y es importante que lo sepáis. Seguridad externa, porque es importante la seguridad externa. Me he dado cuenta que seguridad externa no está en negrita, ¿vale? Pero que sepáis que es un punto muy importante también. La seguridad externa estamos hablando de fuera de tu WordPress, ¿vale? Estamos hablando ya a nivel de usuario, estamos hablando ya
a nivel de plugins, a nivel de themes, hosting, dominio, casi con los otros 3 puntos que estábamos hablando antes también, ¿no? Es importantísimo, ¿de acuerdo? Y bueno, prácticamente ese sería un poco lo que vamos a hablar y ver, ¿vale? Diferentes puntos, a lo mejor me salto alguna cosa, pero porque tenemos el tiempo que tenemos y porque además la seguridad es algo importante, pero tenéis que entender también que abarca muchísimas cosas dentro. Hay infinidad de ataques, hay infinidad de metodologías, hay infinidad de tipos de hackers, hay infinidad de tipos de ataques de phishing, hay un mundo aquí que descubrir. Pero como aquí se pide el ABC, vamos a hacerlo, pues eso, muy básico, hacerlo ABC, ¿vale? Hacerlo como una cadena que tengáis tatuado en vuestra cabeza de cositas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y ya os digo, al final, unos remedios que voy a daros para que tengáis a mano, para que de alguna manera pues sepáis cómo analizar sin saber código y demás, con 4 o 3 plugins que tenemos, que ya lo veréis en un listado. Os lo iré comentando, os iré exponiendo poco a poco, ¿de acuerdo? Ya veréis cómo me enrollo y llevamos la segunda página nada más. Bueno, ¿quién soy yo? Pues os voy a dictar quién soy yo exactamente porque ni yo lo sé a veces. No, en serio. Primero comentaros que antes de nada que en todas las diapositivas, en todas las pantallas que veréis, tenéis el @chaviangulo, ¿vale? Ese es mi Twitter, ¿vale? Pero también tenéis chaviangulo PWZ, ¿vale? De Páginas Web Zaragoza, ¿vale? He creado hace poco un TikTok y a raíz de la descripción os explicaré por qué he creado ese TikTok. Tiene que ver con WordPress, tiene que ver con hacking ético y tiene que ver con OSINT, con seguridad en general, ciberseguridad, ¿de acuerdo? Os explicaré un poquito por encima de eso y depende del tiempo, porque yo también me estoy calculando en tiempo para que no se haga tan espeso la charla. Si queréis podéis contactar conmigo a través de Twitter y a raíz de allí ya podríamos hablar de comunidades y demás, porque sí que nombraré comunidades, pero no quiero ser spam. Mi prioridad es enseñaros lo que sé básico sobre seguridad con vuestro WordPress, ¿vale? Ese es mi cometido aquí. Luego ya mis negocios, mi comunidad, todo lo que hago, si queréis lo podemos hablar fuera. Pero no me gusta en estos eventos de WordPress, sobre todo, le tengo mucho respeto porque le tengo un cariño impresionante a la comunidad de WordPress y vosotros sois parte de ella, así que os tengo cariño. Soy Xavi Angulo, nacido en Holanda de padres emigrantes que emigraron allá a Holanda, se conocieron ahí. Me crié en las Islas Canarias, que están en España, unas islas preciosas, el paraíso, pero llevo cerca de 16 años viviendo aquí en Zaragoza, en España. Estoy felizmente casado con un niño de 9 años, no, o sea, con mi mujer y con un niño de 9 años. Tengo un niño de 9 años, que no se confundan las cosas. Y soy freelance. Creo páginas web, hago su mantenimiento, las aseguro sobre todo, las limpio, las optimizo y todo con WordPress. Yo solamente trabajo con WordPress, ¿vale? Y empecé creando páginas web y poco a poco me he ido especializando en varias ramas porque me atrae, no es por otra cosa. Y luego me he dado cuenta que lo puedo proporcionar a mis clientes o futuros clientes, ¿vale? Eso ya sabéis que es cosa de emprendedores. Estudiante de OSINT, involucrado voluntariamente en la recopilación de información desde fuentes públicas en casos de interés público con fuerzas de seguridad de mi comunidad. Antes de empezar la mitad que estuve hablando con Alex, de un caso que concretamente no quería comentar, ni voy a comentarlo por seguridad, pero estamos investigando una serie de cosas que están pasando en mi comunidad, aquí en Zaragoza. Estoy colaborando con 2 policías locales y con un policía nacional y con un bombero también, ¿vale? Que aparte de otros perfiles, estamos trabajando en un grupo secreto para recopilar información. Yo estoy recopilando información de este caso para proporcionárselo a los investigadores que son ellos, exactamente. El OSINT es, digamos, el ejercicio que está dentro de la ciberseguridad, va cogido de la ciberseguridad, pero lo que hace es recopilar información e investigar de las fuentes públicas que hay en Internet, ¿vale? No, en ningún momento yo me dedico a dar mi conclusión o investigo por mi cuenta quién es quién es exactamente el culpable pues, no sé, de esta actividad o de este asesinato o de lo que sea, ¿vale? Pero que sepáis que se dedica a eso, a la información, ¿vale? Si queréis, en otro momento podemos hablarlo con más claridad. Hacker ético, sí, me dedico al hacking ético, quiere decir que en ningún momento hago destrucción masiva de ninguna web ni nada, todo lo contrario. Soy un hacker que se dedica a proteger páginas web, asegurarlas
y limpiarlas también de malware, por ejemplo, ¿de acuerdo? También estoy, que no lo he puesto en esta diapositiva, estoy colaborando con varias asociaciones de comunidades diferentes en España y una en México de Linux, ¿vale? Y asociaciones referentes al open source y demás, ¿vale? Bueno, también participo en eventos de OSINT y ciberseguridad, de hecho en Osintomático, es una conferencia que se da ahora en el 2022, en el mayo, y fundador de la pequeña comunidad de Pingüino WP Code, ¿vale? Y por último, y para más importante, colaboro con todo relacionado con WordPress, que para eso estoy aquí. ¿Por qué? Porque WordPress me ha dado un futuro, me ha dado un presente y un futuro, ¿de acuerdo? Cuando yo empecé a emprender no tenía ni pajolera idea, sino lo básico de WordPress. Y poco a poco empecé a formarme. Mi interés era hacer otra cosa dentro de emprendimiento que no fuese nada relacionado con página web, pero me enganché de tal manera y conocí a tanta gente que al final me dedico a hacer todo esto. Llevo bastantes años ya metido y poco a poco me he ido especializando, trabajando duro y, bueno, no creo en la suerte, creo en el trabajo duro, ¿vale? No creáis en la suerte, es el consejo que os doy como primer tip. Bueno, proseguimos. La seguridad importa. ¿WordPress es seguro? Esto es una pregunta indirecta, ¿vale? O sea, no es una pregunta directa entre exclamaciones. Es seguro. No solamente lo pregunto, sino lo afirmo. ¿Por qué? Porque siempre debemos... Hay una serie de tips que he puesto aquí, importantes, y voy a hablar cada una de ellas, ¿vale? Lo he puesto todo en una misma sola pantalla para yo guiarme un poco, ¿vale? Pero que lo tengáis seguro. O sea, iremos hablando de cositas de estas, sí, en unos tips, seguramente, ahora a partir de esta pantalla, ¿vale? Siempre usar contraseña segura. A ver, es maravilloso utilizar la fecha de cumpleaños de mi novia, por ejemplo, o de mi mujer, o utilizar el nombre y número de nacimiento de mi mascota, o utilizar un 234, o el admin, o no sé. Para ti será maravilloso, para mí es un suicidio, ¿vale? El digital, porque estás invitando a todo el mundo a que accedan a tu cuenta, a tu usuario. Ya estamos hablando ya no solo dentro de WordPress, sino fuera también, ¿eh? En Gmail, en muchas cosas, ¿no? En muchos servicios que estamos utilizando, ¿no? Entonces hay que tener las contraseñas seguras, hay que tenerlas seguras, haciéndolas random totalmente. Hay una del propio WordPress, cuando creas un usuario, hay una manera de crear tus propias contraseñas random y él te va indicando si es bajo, medio o fuerte, ¿vale? Esto es muy importante, muy, muy importante. Luego hay 1000 páginas y hay 1000 cosas que puedes utilizar para crear, que ahora lo veremos también. Os voy a dar lo que yo utilizo para crear ese tipo de autoría de contraseñas, perdón, ¿vale? De gestor de contraseñas. Está genial. A mí me funciona, pero tenéis muchísimos más, ¿eh? O sea, lo podéis utilizar sin ningún problema. Pero WordPress es seguro gracias a que nosotros también utilizamos contraseñas seguras. No todo es culpa de WordPress. Es tuya o de tercero. Es tuya y de tercero. Quiero decir, tuya porque tú debes tener una política de usuario, debes tener la política de contraseña, debes tener muchas cosas que debes de tener claro para tener un WordPress seguro. ¿Sabes qué pasa? Que pasa, por ejemplo, con los builders también, ¿no? Cuando vemos que hay una web que está con un builder y de repente por una actualización se destroza el diseño, lo primero que hacemos es señalar al builder. Pero a lo mejor no es culpa del builder, a lo mejor es porque, a lo mejor, yo qué sé, la versión de PHP es muy bajo, por ejemplo, y nosotros estamos echando la culpa al builder. No, analizar primero por qué. Analizar primero el por qué. ¿Por qué me han entrado al WordPress? ¿Por qué me ha llegado este malware? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguro que si vais a Google y preguntáis por qué, Google te va a decir por qué la vida es así de difícil. Pues sencillamente esto es así igual. Nosotros preguntamos por qué WordPress es inseguro, por culpa nuestra. ¿Y culpa de tercero? Por el hosting. No vamos a señalar, pero hay hosting que no toman medidas de seguridad, porque la base de datos está mal configurada cuando hicimos la instalación de ese WordPress, o porque no tomamos medidas para cambiar esos pequeños tips, ¿no? Esos pequeños parámetros que tenemos que cambiar, o porque estamos exponiendo la versión de WordPress dentro de nuestro propio WordPress. Al acceder a alguien desde el navegador, hay un montón de extensiones en distintos navegadores como Chrome, como en Firefox. Aparte de si
bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pero hay extensiones que se pueden sacar la versión de WordPress, saber qué versión tiene en ese momento, y claro, eso ya es una pista que le puede dar al señor que quiera hackear tu web. No es un hacker, ¿vale? Un hacker no va a hackear una web para hacer un destrozo, ¿vale? Voy a poner el nombre hacker no ético, ¿vale? Y lo que hace esta persona es recopilar primero, enumera todo lo que, recopila toda la información necesaria para él después tomar las medidas necesarias para atacar, ¿de acuerdo? Porque él no puede llegar y entrar a ciegas como en las películas, ¿vale? Que lo ves al tipo ahí tecleando y de repente ya, como hace en Swordfish, ¿no? Que hace una palmada y el tío se pone a hackear y de repente destroza algo, ¿no? No, eso no es así, ¿vale? Nosotros siempre tenemos que pensar que todo, ya sea WordPress, Android, Gmail, Google, todo lo que sea que esté relacionado con lo digital es hackeable, es pirateado, es destrozado, es escupido, es fusilado, es como queréis llamarlo, ¿vale? Pero todo es hackeable. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar las medidas para que le sea difícil de hackear, ¿vale? Que en vez de hacerlo en 5 minutos, que tarde 50 años en hacerlo. Y nosotros tomaremos medidas para que dentro de esos 50 años, o 100 o 200 años, esa web siga trabajando y que nosotros cambiemos cosas durante el periodo de tiempo de esa web. Estoy diciendo 50, 100, 200 años porque sabemos que la media de vida de una web sin tocar suelen ser la más larga y no debería ser así, debería de ser mucho menos. Es de 9 años a 12 años, ¿vale? Es no recuerdo dónde lo vi, pero es una media de un estudio que se hizo hace algunos años y dicen que una media de empresas que no tocan su página web sin mantenimiento y demás es una media de 9 a 12 años, ¿vale? Que la tienen trabajando ahí, funciona, no hay ningún problema, y yo me he encontrado WordPress desde la 3.x, no recuerdo ahora el número, pero desde la 3.x hace cosa de 2 meses encontramos una web que tuvimos que hacer todo un rediseño, tuvimos que hacer todo un copy, tuvimos que hacer muchísimas cosas porque encima no estaba ni posicionada, ¿vale? Y hackeada, pues que te puedes imaginar lo que me encontré ahí, por eso me contrataron en ese momento. Plugins y themes actualizados, sí, como dije antes, ¿no? Todo actualizado, pero hay que tomar unas medidas, ¿vale? No podemos llegar a empezar a actualizar todo sobre la marcha porque puede haber un destrozo. O puede ser que ese parche de actualización que haya llegado a nuestro WordPress, de repente digan, sí, toma, esto va a solucionar el problema que tenemos con Elementor, con Yoast, ¿no? Porque hay una versión que es hackeable, ¿no? Y que es esta, ¿no? Y hay que parchearlo con este parche, vale, sí, pero ese parche puede llegar también a pasar que contenga errores o incompatibilidades, ¿vale? Eso hay que revisarlo, ¿vale? Por eso también hay que tener siempre una copia de nuestra web, de nuestro proyecto, del proyecto del cliente, en un staging, una copia, ¿vale? Bueno, en eso ya no entro, pero sobre todo estaría muy bien que vierais el contenido de Alex Ávalo, lo recomiendo, sobre VPS, ¿vale? Porque podéis crear la parte staging por vuestra parte en ese sentido, ¿vale? Los plugins y themes, vuelvo a repetir, del repositorio o core de WordPress, ¿vale? O desde vuestro propio escritorio, ¿vale? Si tenéis incluso un antivirus, que hay mucha gente, yo por ejemplo, yo no utilizo antivirus, pero que sepáis que hay gente que utiliza antivirus que al bajarse un plugin se da la alarma de que hay un virus dentro, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor ese plugin no viene del repositorio de WordPress, ¿vale? O no viene del repositorio de la parte premium de esa empresa, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado también, porque hay muchas webs que por ser GPL, los plugins y los themes te ofrecen por una cantidad o gratuitamente te ofrecen esos plugins, ¿no? O hay sitios en Telegram que bueno, pues tienen que ser un poco seguros, ¿de acuerdo? Que tengan por lo menos una seguridad. Hay sitios que bueno, pues que dan ese tipo de plugins, ¿vale? Que son copias pues que van con un bichito, van dentro con algo, bichito, digo, un malware, un ransomware o lo que sea, y pueden en un futuro pues destrozarte la web sin que tú lo sepas, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener confianza en lo que tenemos, ¿vale? Y si no, revisarlo. Y si tenéis ideas de desarrollo, pues abrir el plugin, el zip del plugin y revisar el código que tiene dentro. Es un trabajo latoso, pero si eres desarrollador y te gusta,
y sobre todo es un enamorado de WordPress, te aseguro que tú lo abrirás y revisarás el código, aunque sea muy extenso, pero seguramente lo revisarás, ¿de acuerdo? Un plugin, no todos, un plugin de seguridad, un plugin ya diré, de SEO, un plugin para, yo qué sé, un builder, pero no dos, ¿vale? Esto ya no es solo por seguridad, ¿vale? Porque puede haber un destrozo. La seguridad no consta solamente de tomar medidas también, sino de asegurarte de que no tengamos un destrozo también en un futuro, sino además porque, ¿qué haces con dos plugins de seguridad? Elige uno que te sientas cómodo, que veas seguro, que veas que funciona, y todo funciona muy bien, por cierto, ¿vale? Uno hacen unas cosas, otras, pero pon uno solo, por favor. No pongas más de uno. Si es uno de seguridad, uno de seguridad. Si es uno que yo que sé, que sea de posicionamiento, con otra vez, porque me encuentro muchas veces que está el Yoast SEO y está metido el All-in-One SEO. Eso es un ralentizar más la web, y aparte de eso crea conflictos internos dentro de la web también en muchas ocasiones, que no nos damos cuenta porque vemos que todo funciona bien. Pues yo estoy contento, ¿vale? Un buen plugin de seguridad, que te sientas cómodo, pero no solo que te sientas cómodo, sino que además trabaje por ti. Quiero decir, que trabaje por ti avisándote de cosas, ¿vale? Por ejemplo, WordFence, iThemes son los más populares, los más descargados, los más conocidos, ¿de acuerdo? Pero hay muchísimos más por ahí. Yo personalmente me he cambiado hasta hace poco a WordFence, ¿vale? Cierto es que WordFence ralentiza un poco la web, ¿vale? Pero es un añadido que necesitamos en muchas ocasiones, depende del proyecto, ¿vale? Luego ya tirar de optimización y demás ya será otro cuento, otra historia, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que WordFence es importantísimo. WordFence, el plugin de seguridad, parece que estoy haciendo spam de WordFence. El plugin de seguridad tiene que hacerte sentirte a ti cómodo y que en todo momento en tu correo te avise de las cosas. Oye, hay un plugin que hace 9 años no realiza un desarrollo, una actualización. Por ejemplo, me encontré hace un par de días que había un plugin que no se utiliza desde hace 9 años, no hay una actualización, no hay nada. El cliente me pidió por favor que lo cambiara, ¿vale? Por otro plugin similar. Nada, quitar ese plugin, buscar otro nuevo y añadirlo, ¿vale? O meterlo con código, ¿vale? En este caso fue con otro plugin y ya está, solucionado el problema. Pero en muchas ocasiones hay que tirar también de código, ¿vale? Personalizado. Pues eso, en resumen, que te sientas cómodo. WordFence tiene la ventaja de no solamente el escáner que tiene, sino además también te avisa de versiones que están obsoletas o versiones que están en la base de datos de VPScan, que es de Automatic también, tengo entendido, que te pueden llegar a decir, mira, ten cuidado con esto porque esta versión, perdón, en esta versión hay una vulnerabilidad, ¿vale? En muchas ocasiones pasa, ¿vale? Yo cuando me pongo a hacer una puesta a punto para comenzar a hacer un mantenimiento de una web, cuando comienzo con ese proyecto a hacer un mantenimiento, hago una puesta de a punto, que se le cobra aparte al cliente y se le avisa. Una vez creado la puesta a punto, siempre paso el WordFence, ¿vale? Lo tenga o no lo tenga, ¿vale? Yo siempre lo paso por varios motivos. VirusTotal también es una buena opción para buscar si hay algún malware, ¿vale? Pero que sepáis que, otros plugins, pero que sepáis que siempre utilizo antes de un mantenimiento, hago una puesta a punto, ¿vale? Y la puesta a punto es esa, ¿vale? Con su informe al cliente y demás. Pero bueno, vuelvo a repetir, eso es otra historia. No tiene nada que ver con lo que queríamos hablar aquí. Asegurar, asegurar la instalación de WordPress desde cero. Base de datos, prefijos, versiones, etc. Desde el minuto 1 segundo, desde el segundo 1, más bien dicho, hasta que empezamos la instalación y demás, todo lo tenemos que tener bien configurado. Que los prefijos, por ejemplo, el prefijo de la tabla de datos, de la base de datos, perdón, en las tablas que no sean VP-bajo, ¿vale? Últimamente estoy viendo bastantes hosting que hacen una especie en la instalación o antes de la instalación hacen un random a ese dato, ¿vale? Todas esas, digamos, prefijos de esa tabla, ¿vale? De esa tabla de base, tabla de datos que está por WP-bajo, ¿vale? Hay que tener cuidado porque puede haber una inyección o puede haber un ataque a la base de datos y eso ahí no lo para nadie, ¿vale? Una vez que hay un ataque
En ese sentido, es muy complicado limpiarlo. Digo complicado porque se nos hace más caro, ¿vale? En pagar al profesional. ¿Por qué? Porque va a invertir muchas horas en poder solucionar el problema, ¿vale? Primero localizarlo, que eso es un puzzle. Y segundo es solucionar el problema para que no solamente solucionar el momento, sino para que en un futuro tampoco lo tengas, ¿vale? Y cambiar el prefijo a una web que ya está creada, a un WordPress que ya está trabajando, es trabajo de cirujano, es fácil y demás, pero hay que hacerlo muy bien, ¿vale? Y siguiendo los pasos muy bien. Yo le tengo mucho respeto a la base de datos en todos los sentidos, pero que sepáis que a mí cuando se me presenta un problema de ese tipo, lo siento, pero soy caro en ese sentido, ¿vale? Para que os hagáis una idea, no es que quiera cobraros ya y deciros esto lo hago yo, sino simplemente para que se hagan a la idea de que son horas y horas de trabajo, y son horas y horas de trabajo que ese e-commerce o esa web no está trabajando en ese momento, ¿vale? Está en construcción o en mantenimiento o demás, pero está parada la web. Entonces, si está parada esa web, no está trabajando, no está aportando contenido, ni soluciones, ni dinero al dueño de la web, ¿vale? Al jefe, al CEO, en este caso de la empresa o del cliente, ¿vale? Que lo sepáis. Usuario, controla y crea una política de usuario. Lo haces con... O sea, ahí es donde va la pregunta, ¿no? Que lo haces con foros, Discord, Telegram y no lo haces con tu propio proyecto, ¿vale? Quiero decir, siempre ponemos ese típico letrero dentro de... Yo lo hago en Discord, ¿no? Que pone las normas del proyecto, de la comunidad, ¿no? No se puede insultar, respeto, no creemos en una sola ideología, yo qué sé, cosas así, ¿no? Cada uno pone lo que quiere, pero no tienes en tu propio proyecto, en tu propia web, no tienes unas políticas de usuario. ¿Qué hacen, por ejemplo, una vez que terminada la web y ya has acabado con los diseñadores de la web, el cliente ha terminado contigo, ha dicho, bueno, pues toma el segundo pago, el último pago de la web, ya tengo mi web, trabajo yo con mi web, tú te tienes que ir porque ya has entregado el proyecto en llave en mano. Lo que no puedes hacer es dejar esos usuarios todavía de administrador, ¿vale? Porque mayor parte de los ataques van directamente, de fuerza bruta, van directamente sacando los usuarios de ese WordPress, ¿vale? Eso no lo veremos porque es un pelín más avanzado de lo que podemos hacer, pero es una de las cosas que tenemos que hacer es capar las versiones de WordPress, de los plugins y capar sobre todo la de usuarios, ¿vale? Porque los ataques a fuerza bruta van directamente a esos usuarios una vez que salgan, ¿vale? También hay muchas extensiones en WordPress, en Linux hay una cantidad de herramientas, 1000 herramientas para poder hacerlo, para hacer hacking web, ¿no? Para hacer ataques a web, pero si no lo haces en tu propio proyecto, el de poner los roles que sean necesarios, yo no te estoy diciendo que los quites todos, sino que les bajes los roles bien. Aún así, ojo, y saco el dedo de maestro, como los maestros del cole, aún así os advierto una cosa. Aunque tenga un usuario como suscriptor, ¿vale? Normal y corriente que se crea, que es el rol más bajo, tener cuidado, porque existe el escalonamiento de roles dentro de WordPress también. Depende de las vulnerabilidades que encuentre el hacker, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado también en eso. Entonces quiero decir que a los clientes se les puede dar el rol de suscriptor o de cliente, ¿vale? Pero hay que matizar dentro de WordPress, hay que matizar una serie de cosas que protejan ese escalonamiento. Una es tener todo actualizado, estar pendiente de las vulnerabilidades, etc. Importante esto también, ahora que lo toco, las vulnerabilidades, que no lo tengo aquí. Las vulnerabilidades hay muchas fuentes, muchos sitios, que si queréis un día podemos hablarlo, de lugares donde podéis recibir a primera hora de la mañana, a primera hora de la noche, cuando vosotros queráis, una newsletter o un aviso de esos blogs. Yo tengo diferentes extensiones y herramientas para eso también, para que podáis recibir datos, noticias de vulnerabilidades y centraros en ellas, ¿vale? Que si coincide en algún momento una vulnerabilidad con un plugin o con un theme o con una versión de WordPress, WooCommerce, etc., siempre tengáis esa noticia y que diga, ostras, espera, que hay un zero day, ahora lo explicaré lo que es un zero day también, de WooCommerce, ¿vale? Por ejemplo, o hace poco de Elementor, una versión de Elementor que hubo unas pequeñas funcionalidades que eran una vulnerabilidad. Eso es un zero days porque no hay una solución hasta el momento en que se dé, ¿vale? Que será un parche o
una serie de cambios que hay, ¿no? Entonces, a partir de allí, ahí tienes que estar atento y conocer qué proyectos tienes, si manejas muchas webs, en qué proyectos tienes. Yo exactamente estoy manejando diariamente la seguridad de 48 páginas, ¿vale? En estos momentos tengo el móvil, ya visteis que me saltó, tengo un monitor puesto a las 24 horas, tengo una serie de cosillas puestas para que me avisen cuando a mí me llega una noticia, yo saber qué proyectos lleva este plugin, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, pues yo que sé, que tenga Yoast SEO, todos los proyectos que tienen Yoast SEO, ¿vale? Y no tengo que estar de no. Ya sé los cambios que hay, yo ya sé lo que está trabajando y ese es mi cometido como guardián de esas webs, ¿no? De saber que esta web pues utiliza Yoast SEO, pues tengo que estar entrando, tengo que estar revisando y tengo que hacerlo todo, ¿vale? Yo ya os digo, 48 páginas web en total entre agencias y particulares que tengo yo como clientes, ¿vale? Pasamos a, bueno, y lo último, importantísimo, copias de seguridad. Lo pongo en mayúscula y al final, pero debería estar entre cada punto que hemos hablado ahora y como veis en la diapositiva, perdón. En cada punto debería haber una copia que ponga copias de seguridad, nunca mejor dicho, ¿vale? Porque siempre, y en todos los cambios es bueno hacer copias de seguridad. Me da igual el plugin que utilicéis, me da igual el método, pero lo vamos a tocar de todas maneras, lo vamos a hablar ahora también, si no recuerdo mal, y si no, me preguntáis, ¿vale? No hay ningún problema. Pero que las copias de seguridad siempre, forever, ¿vale? Siempre. Si es una página estática, porque no tiene sino contenido del blog, que siempre podéis sacar copia y demás semanalmente, genial. Si es un e-commerce, estaría bien que tenga copias, con una política de seguridad, de copias, perdón, de seguridad cada X tiempo, ¿vale? Yo suelo ponerlo a 24 horas y que tengan copias de 5 días anteriores y se vayan borrando, ¿vale? En ese ciclo de vida, de copias de seguridad, perdón, pero que tenga ese ciclo, ¿no? De cambio, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Cada uno depende, la venta, eso hay que valorarlo nosotros, ¿vale? No el cliente, nosotros tenemos que valorarlo, ¿vale? Sí, informando al cliente para que se preocupe, que vea que estamos preocupados por su proyecto, por supuesto, porque lo estamos. Porque una vez que nosotros nos encargamos de la seguridad y una vez, o del mantenimiento, de su optimización, de lo que sea, somos responsables, somos parte del equipo del cliente. Quiere decir que, entre comillas, es nuestra web también, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces entre hackers éticos hablamos de nuestros propios dominios, ¿vale? Porque esas 48 páginas web, ya sean de agencia, ya sean de clientes, son míos también, porque me están pagando para protegerlos, ¿vale? Es importante ese detalle. WordPress seguro al final, pues llegamos a la conclusión esa, de quien lo hace inseguro somos nosotros, ¿vale? Nosotros, por todos los puntos que hemos tocado anteriormente, ¿vale? Contraseña, ¿dónde o cómo? ¿Vale? Vamos a hablar de unos tips primero, ¿vale? Puedo generar contraseñas seguras en WordPress y con gestores de contraseñas. Yo utilizo el KeePass XC, ¿vale? Que como podéis ver el link es keepassxc.org, ¿vale? Es un gestor que funciona para todo, incluso para Android también, ¿vale? Y que podéis crear digamos, un fichero con todas las contraseñas encriptadas, con un código, ¿vale? Con una contraseña propia y lo podéis guardar en cualquier sitio, podéis abrirlo en cualquier sitio. Yo, por ejemplo, tengo ubicado ese fichero en un Drive, ¿vale? En un Drive de Google, que no soy de trabajar con Google, pero va con el Drive y lo tengo a mano. Lo podéis poner en Dropbox, el fichero lo podéis poner en vuestro propio ordenador, en un disco duro, pero nunca jamás lo pongáis en un sitio que sea accesible públicamente, ¿vale? En digital, ni tampoco sea físicamente, quiero decir, no lo metéis en un disco duro que compartáis con la oficina, por ejemplo, con todos los compañeros de la oficina, porque está encriptado, es complicado de desencriptar, hace falta mucho tiempo y nosotros cambiamos la clave cada X tiempo, ¿vale? Que ahora lo hablaremos eso también, pero no es bueno, ¿de acuerdo? No es bueno hacerlo, ¿vale? Cambiar. Esto da la posibilidad, no sé si con otros gestores, porque yo llevo muchos años utilizando KeePass XC, pero KeePass sí que da, digamos, añade un periodo de tiempo como si fuesen un yogur, tal cual. Vamos a darle un poco de humor. Esto es como la caducidad de los batidos y los yogures. Cada 15 días quiero que me recuerde KeePass que tengo que renovar la contraseña, ¿vale? Tiene generador de contraseñas,
tiene distintos métodos para cambiar ese generador de contraseña. Quiero decir, quiero que me añadas números y letras en mayúsculas con caracteres especiales, etc, etc, ¿vale? Y te lo crea, ¿vale? Te crea, digamos, un fichero y demás. No puedo enseñarlo porque en mi caso yo no he creado ninguno como ejemplo, no me ha dado tiempo, pero es muy sencillo de utilizar, se puede utilizar en cualquier plataforma. Que yo sepa, creo que están, si no os lo indicará en la misma página web. Ya os digo, Android y para Windows y para Linux también, yo sobre todo lo utilizo en Linux, y utilizo solamente un fichero para eso, para generar las contraseñas dentro de ahí, ¿vale? Nadie va a encontrar ese fichero, ¿vale? Para empezar, lo meto en un directorio oculto, ¿vale? En un directorio oculto, y aparte de eso, en varias carpetas interiormente hasta llegar a varias carpetas que son ocultos y a la par inculto, iba a decir, oculto el fichero ese también, ¿vale? Que solamente yo pueda abrir, ¿vale? Puedes hacer que arranque directamente el KeePass desde Windows, en este caso yo me imagino que también, menos en Android sí que hay que abrirlo, pero en las demás me imagino que también. En Linux no estoy seguro, porque yo arranco todo desde Linux, desde la consola, entonces no estoy seguro ahora si lo hace desde un principio, ¿no? Creo que no, pero que lo sepáis, ¿no? Los usuarios, revisar los usuarios siempre, lo que hablamos antes, que estén como administradores, los que están como administradores, revisarlos, y los que no hagan la función de administradores, quitarle el rol, bajar el rol, ¿de acuerdo? Si queréis, no sé, porque hay una compañero que es copy y está metiendo el contenido de la web en el blog, pues que no le deis de administrador. No, es editor, punto. No estás infravalorando a esa persona por cambiar el rol del usuario. Es una idea, con perdón, estúpida. No estáis haciendo eso. Lo que estáis haciendo es darle la posibilidad de que ella haga su trabajo, esa persona haga su trabajo y punto. No tiene por qué saber que, yo qué sé, no se me ocurre ahora, no tiene por qué poder manipular, por ejemplo, el plugin de seguridad, yendo más rápido imposible. Ya, he sacado un ejemplo así, de rápido, ¿no? Que no tiene por qué saber tocar mi WordFence dentro de ese proyecto, ¿vale? E incluso el mismo cliente, decirle, vale, yo voy a trabajar con tu web en la seguridad, pero tú no vas a ser administrador. Si quieres ser administrador para algo en concreto, dímelo, yo te hago administrador, lo hace y te cambio otra vez. Pero en muchas ocasiones he tenido que hablar así con el cliente, aunque suene borde, como decimos en España, que suene muy despegado, no sé cómo se diría en San Salvador, pero en mi tierra se dice mucho de despegado, ¿no? Este tío que antipático, ¿no? Me ha dicho esto así, ¿no? No, es por tu propia seguridad y por la seguridad de tu propio negocio, tu propia web, ¿vale? El hosting, no todo es culpa de WordPress, ¿vale? Puede ser culpa del hosting. Una cosa, un detalle, es verdad que me salto. Incluso los correos sospechosos como wordpress@wordpress.org, ¿vale? Que ha aparecido muchas veces en ocasiones, sobre todo en páginas ya muy viejas, ¿no? Que llevan un tiempo de vida bastante, 3-4 años o más, ¿no? En muchas ocasiones nos encontramos con correos súper rarísimos, o wordpress@hotmail.com, o de tu propio dominio, ¿no? Que ponga wordpress@midominio.com, y dices, ostras, y esto, si yo no lo he creado, baja el hosting donde has creado tus correos, ¿no? Y dices, que no tengo ninguna cuenta que ponga que la haya creado yo, ¿vale? Eso puede ser sospecha de una inyección de código, o sea, una inyección SQL, ¿vale? Algo que han inyectado ellos y que están utilizando un correo, ¿vale? Random, ¿vale? Puede incluso llegar a poner, por ejemplo, que sea wordpress.org, el dominio que sea WordPress con V, no con W, .org. Me lo he encontrado también en alguna ocasión cuando he tenido que desinfectar algún malware, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tener cuidado con eso porque te puedes inventar el correo. Tú te puedes inventar el primer correo, el principal, perdón, de admin, lo puedes cambiar desde la base de datos, teniendo privilegios para eso, pero poder entrar y cambiarla sin ningún problema y el cliente no enterarse, ¿vale? Si entra dentro de su WordPress y revisa y demás, puede enterarse, pero eso ahí es donde empiezan las sospechas de que alguien ha entrado, ¿vale? Luego veremos medidas para eso, ¿vale? El hosting, lo que decía, no todo es culpa de WordPress, no todo es culpa de Yoast, no todo es culpa de WordFence, porque WordFence a lo mejor no detecta el ataque, porque puede pasar, ¿vale? El hacker, al detectar que tiene WordFence, puede tener
medidas para saltarse las cosas de seguridad que tengamos activadas, como en este caso sería WordPress, ¿vale? WordPress, perdón. Permitidme un momentito. Un poco café porque estoy con la boca seca ya. Y es que me apasiona mucho hablar de todo esto. Entonces tenéis que tener cuidado en ese aspecto. El hosting, yo prefiero pagar un hosting caro o tener un VPS, como es el caso que tocamos también, ¿no? En muchas ocasiones. Prefiero tener un VPS o un servidor controlado por mí al 100% antes de meterme, también depende, ¿no? Pero antes de meterme con un servidor que me cobra $20 al año y que nada más que tenga para poner pues tiene PHP, tiene para poner base de datos, correo, tiene para ponerme mi propio WordPress, pero ya está, no puedo hacer nada más. Y que si encima te ocurre algo raro, al mandar un ticket, ellos se limpian las manos. Eso es problema tuyo. Yo no puedo hacerme cargo de las 1000 webs, aunque tenga 5 solo dentro de su negocio, pero él no se puede hacer cargo de las 1000 webs que hay, porque para eso hay un complemento aparte que se cobra, y ahí es donde ellos también sacan dinero. No todos, ¿vale? Estoy diciendo de hosting que vosotros veáis que no estén por la labor, ¿vale? En España hay bastante hosting, no sé en San Salvador, lo siento, no soy de allí, no tengo conocimiento. Podríamos hacer un día una investigación sobre hosting del mundo entero, si queréis, ningún problema. Pero que sepáis que en España hay varios hosting que hacen una serie de cosas muy interesantes o utilizan cosas WAF, que son, digamos, como un firewall, es un firewall en realidad, o son reglas de seguridad para proteger su infraestructura, ¿no? Y dentro de esa infraestructura están nuestras webs o nuestros servicios, ¿vale? Yo creo que eso es importante, que hagáis un estudio y preguntar sobre todo a los compañeros de la comunidad qué tal te va con este hosting, te han hackeado alguna vez, o simplemente buscar con Google la información. Tenéis a Google, Bing, los buscadores para buscar. ¿Te han hackeado alguna vez en el hosting X, hosting, sociedad limitada? ¿Te han hackeado alguna vez? ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. Preguntas que podéis hacer para investigar un poquito antes de meteros con un hosting, ¿vale? Antes tenía la manía de nada más empezar a emprender, de todos los proyectos, los negocios que yo abría a nivel particular, yo entraba en cualquier hosting, le daba de alta, me venía bien el dinero anual, le daba de alta, ponía mi dominio y me ponía ya a trabajar, ¿no? Ahora me doy cuenta que era un error muy grave porque podía haberme hackeado. Todas esas webs están hackeadas o migradas, pero es muy grave. Luego, volviendo un poco a lo del tema de VPS, tener claro también que tenéis que proteger, porque no deja de ser el servidor un ordenador, que encima está abierto al público, esa IP está abierta al público, entonces tenéis que proteger también ese hosting, ¿vale? Ya estamos hablando de a nivel administrador, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Yo ahí no os puedo ayudar mucho tampoco porque son dos cosas, ¿no? Es como pedirle a un fontanero que me levante una pared dentro de mi casa. Me va a decir, mira, yo me dedico a la fontanería. Pues esto es igual, yo me dedico a la seguridad con WordPress y demás, no me dedico a la seguridad dentro del hosting. Para eso están los del hosting, ¿no? Pero al abrir tú el VPS, yo creo que deberías de un poco investigar también cómo proteger tu propio servidor, ¿vale? Empezamos con el primer tip, por así decirlo, pero aquí va con dos, ¿vale? Lo que pasa es que no está anotado aquí, pero va con dos. Primero es esconder la versión de WordPress, ¿vale? Hay infinidad de métodos, hay infinidad de con código, sin código, etc., que se puede hacer. Seguramente tendréis algún plugin. Si queréis ahorraros el plugin, tampoco es tanto lo que tenéis que hacer, pero yo creo que con poner un plugin de código personalizado como con snippets, por ejemplo, podéis esconder las rutas del login, ¿vale? Cambiarla, perdón, no esconderla, cambiarla, ¿vale? Que al final el que quiere hackear la web no manda un bot a hackear y a utilizar fuerza bruta, ¿de acuerdo? Son métodos, bueno, ya entramos en el método que hace el hacker no ético, ¿no? Pero digamos que cambiar el login te quita un 70% de fuerzas brutas, de ataques de fuerza bruta a la web, ¿vale? Porque utilizan bots, ¿vale? Igual que Google utiliza el bot para ver el contenido de tu web y posicionarla y demás y tal, para hacer console, para analytics, etc., etc. También hay bots que se utilizan para hackear, ¿vale? Que se hace automáticamente.
localiza en WordPress ese bot y automáticamente va directamente al vp-admin, ¿vale? Y prueba. Hay algunos bots que incluso sacan al usuario y a raíz de ese dato automáticamente ya empiezan a hacer fuerza bruta con ese usuario, ¿vale? Solo localizas como en WordPress, por ejemplo, con Google Analytics, también lo veremos ahora en un momentito, bueno, verlo. Os explicaros un poco métodos en la siguiente pantalla veremos lo que serían los métodos, el método para recopilar datos para una sospecha que tengamos o que nos hayan hackeado, tener una recopilación de datos, ¿vale? Nada más. El backup. Bueno, os doy aquí el proyecto en el anterior para cambiar un plugin, aunque yo con WordPress creo que también se puede hacer, pero yo lo utilizo ya de estándar, como plugin básico, el VPS-Hit-Login, ¿vale? Es de una empresa, creo que no recuerdo mal, es francesa, y son unos plugins pues que están muy bien porque no hay problemas con la optimización y demás, son ligeros y son fáciles de utilizar, ¿vale? De esta empresa. Y uno de ellos es este, el VPS High Login. Lo que hace es cambiar. Tienen otra de límite y otra que no recuerdo el nombre, que te da información del WordPress, ¿vale? Que prácticamente lo veo poco útil ese plugin porque se puede sacar con las herramientas del sitio de WordPress, ¿no? Del GPL. El backup, hacer copias de seguridad, pero esto es importante, no dejar ninguno en el hosting, por lo menos que no se tenga acceso a ellas así como así, ¿vale? Dame un segundo, quito esto que me ha saltado, perdonad. A ver. Perdonad, que tenía puesto el Telegram y no me di cuenta. Pido disculpas, perdón. Vamos a ver, no dejar en ningún momento copias de seguridad dentro de vuestro hosting, perdón, ¿vale? Tenemos la manía, por ejemplo, con All-in-One WP Migration, que yo lo utilizo mucho, de dejar la copia ahí durante un par de días, renombrarla incluso y tal. Yo hago copias con esa con ese plugin, me bajo esa copia a un disco duro, ¿vale? Que tengo externo, que utilizo para el mantenimiento también, o a la nube, ¿vale? Pero nunca lo dejo en ese WordPress. Automáticamente lo borro. Por dos motivos. Una, ocupa sitio, ¿vale? Y en muchas ocasiones hay problemas en ese sentido con lo que ocupe las copias de seguridad. Y por otro, porque están accesibles si acceden al final. El hacker no ético accede a la web, a lo que es el contenido de la web, pueden acceder también a ese archivo, bajarlo, llevarse una copia a una parte local o en otro servidor y atacar desde allí, sin crear sospecha. Con esa copia, en ese tagging, por así llamarlo, realizan el ataque, ¿vale? Sacan toda la información sin ningún problema, pueden realizar 1000 cosas, pueden hacer, porque incluso tendrán copia también de una base de datos y ellos allí ya pueden realizar los ataques sin que tú sospeches. Y en cuestión de 10 minutos, tras la investigación, ver el tiempo, pues a lo mejor pueden revisar incluso con los horarios qué tiempo duermes tú o que no atiendes la web, desde cuándo no atiendes la web, por ejemplo, no accedes y demás. Y en ese tiempo pueden atacarte, ¿vale? Pueden atacarte ya teniendo toda la información que sea necesario, pueden incluso entrar con tu propio usuario y acceder como el que está como Pedro por su casa, ¿vale? Como decimos aquí. Entonces es importante de que siempre, si vais a hacer de continuo copias de seguridad, pues que lo llevéis a la nube, por ejemplo. Hay muchas veces, hay ocasiones que All-in-One, por ejemplo, yo he trabajado con la parte de Google Drive, que tengo esa extensión, y luego otro compañero que trabaja conmigo tiene la extensión de Dropbox, ¿vale? Pues esas copias llevarlas al Dropbox. Y luego ya también hay que capar el acceso a ese plugin también, ¿vale? Que aunque seas administrador, quiero que este usuario y este usuario nada más que tengan acceso a ese plugin, ¿vale? También se puede hacer. Pero bueno, eso ya es algo muy avanzado ya, ¿vale? El de esconder las opciones de un plugin, ¿vale? De cara a ciertos roles. Hay que tener cuidado de ese aspecto también, ¿vale? Plugin de seguridad. Bueno, os invito a utilizar Updraft Plus. Yo personalmente no me gusta mucho, ¿vale? Sinceramente. No me gusta, pero porque ocupa bastante y en optimización está muy bien optimizado y demás,
pero en ciertas ocasiones sí que hay una pequeña subida en el WPO. Lo he notado, no estoy seguro, pero bueno. Y además, cuando hice esas pruebas ya fue hace 1 año y medio. O sea, a lo mejor puede haber mejorado. Pero bueno, en esta ocasión nos interesa tener todo seguro y tener copias de seguridad. Entonces, ahí está el consejo, ¿vale? Udras Plus es el que os aconsejo. Siempre, siempre copias de seguridad. Y por favor, coger papel y lápiz, que es lo mejor para pensar, y apuntar las diferentes, ¿cómo te diré yo?, problemas, ¿vale?, que podéis tener con ese proyecto web que estáis trabajando de cara al backup. Por ejemplo, se estropea mucho la base de datos. Siempre hay un error de desconexión o estabilidad de la base de datos. No sé, no se me ocurre ahora de pronto nada, ¿no? Pero que sepáis eso, que sepáis que es importantísimo que tengáis claro cuándo y cómo hacer un backup, ¿vale? Podemos hablarlo también un día si queréis, no hay ningún problema. Plugin de seguridad. Como dije antes, por favor, solamente un plugin de seguridad, ¿vale? Solamente uno, no os machaquéis. Hacer comparativa. Podéis montar local o en un servidor, un subdominio, un WordPress para probar y tocar un poco cada plugin, ¿no? Pues este plugin hace esto, esto y esto, vale. El segundo hace esto, esto y esto. ¿Qué me interesa más? ¿Qué me interesa más? Este que hace un escaneo de malware, pero no se puede cambiar el login. Bueno, lo puedo solventar con un plugin. Este que lo hace todo y gratis encima, adelante, utiliza ese. Pero solamente uno, por favor. No, porque no haga una cosa no quiere decir que poniendo otro plugin más te va a ir mejor. Todo lo contrario, va a ser mucho peor. En optimización, en seguridad y en muchas cosas, ¿vale? Es una capa más de seguridad, un plugin de seguridad. Eso no quiere decir tampoco, que lo pongo aquí, aunque no me gusta mucho utilizarlo del tema de capa de seguridad, porque ahora se utiliza para todo y no es así. Pero bueno, una capa de seguridad en sentido de que les va a costar un poco más al hacker no ético el de acceder a tu web, ¿vale? No quiere decir que dentro de 5 años, si lo sigues teniendo igual, pueda acceder, ¿vale? Hay muchas personas que insisten en hackear la misma cosa, por el motivo que sea, y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es hacer medidas para que se alargue en el tiempo el trabajo del hacker no ético, ¿vale? Para que el trabajo del hacker no ético llegue a un momento en que se rinda, que diga, mira, no, prefiero seguir con otras páginas web que sí que puedo hackearla a esta que va a tardar muchísimo porque yo qué sé, porque utiliza 14 caracteres diferentes y mayúsculas y minúsculas de letras en sus contraseñas, por ejemplo, ¿vale? Eso alarga mucho la vida del hackeo, ¿vale? Y el plugin que yo os recomiendo es WordFence, ¿vale? Os lo recomiendo, pero hay muchísimos más, ¿vale? O sea, hay uno, no recuerdo el nombre ahora, para escanear malware, exclusivamente para eso. VPScan tiene un plugin que gratuitamente, registrándote con tu correo, tienes para, digamos, monitorizar los 25 primeros plugins que tengas instalados dentro de tu WordPress, ¿vale? A partir de 25 no los analiza, pero te dice si hay alguna vulnerabilidad dentro de su base de datos. Está muy bien también. Hay muchas medidas en seguridad que se pueden tomar. Vamos a la siguiente y la última, ¿vale? Pero que aquí hay mucho contenido, me voy a extender un poquito, ¿vale? Os leo. Un guardián, lo he titulado así porque no sabía exactamente cómo hacerlo. Llevaba mucho tiempo, tenía ganas de explicar esto que hago. Porque hacía mucho tiempo que lo he estado trabajando, lo he estado creando, lo he estado insertando dentro de clientes que han tenido problemas y demás, ¿no? Ya sean medidas legales como medidas pues porque sospechan de algo, etc., ¿no? Digo medidas legales porque puede haber un empleado, como es el caso, un empleado que utilice Google Ads para incorporar en su empresa y que él esté llevándose un dinero sin que el cliente lo sepa, porque no accede a su web o porque por el motivo que sea, no sabe que hay publicidad que se está cargando en su web, porque no la ve, porque no entra en su web, él no se preocupa por eso.
y el cliente, perdón, el usuario, que es un empleado, esté aprovechándose de esa situación, ¿no? Que esté cobrando pues poco dinero, pero porque sabéis que si no está bien usado, pues no funciona bien, no cobras mucho dinero, pero está cobrando un dinero, ¿vale? Sí se puede llegar el momento que pase eso, entonces hay que llevar a una auditoría para saber no solamente quién es, sino además qué es lo que hace exactamente dentro de la web, porque si hace eso hará muchísimas cosas más. De hecho, hacía muchas cosas más, como cambiar de precio a ciertos productos. Era una tienda de deporte y lo que hacían era, bueno, una tienda no, una línea de tiendas de deporte, porque eran varias tiendas, y lo que hacía era cambiar cuando un familiar o un amigo quería comprar algo, cambiaba en ese momento el precio y bueno, es un follón, pero cambiaba todo para hacer una compra, pues a lo mejor de unas zapatillas de deporte por 30 euros, pues lo cambiaba por 10, ¿vale? Hacía cambios raros, ¿no? Como era una empresa grande, nadie llevaba un control, todo el mundo se conocía, hacían alguna vez alguna fiesta particular, los cumpleaños se celebraban todos en familia, etc. Él se aprovechó de todos esos inconvenientes al final, que sí son positivos, pero inconvenientes también, porque es bajar la guardia y hackear de esa manera, ¿no? Bueno, no hackear bien de esa manera, ¿no? Entonces yo decidí de crear, no, tampoco es algo que se ha inventado, ¿no? Es algo que son medidas que tomé y que vi que era un sistema que me parecía bueno para recopilar información y saber que, como en este caso anterior que os comenté, que fue un hecho real hace 2 años y medio aproximadamente, pues que de alguna manera pues que se supiera, se sepa exactamente en caliente qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Os lo voy a dictar tal cual lo he escrito, ¿vale? Una de las medidas cuando hay sospecha o recibimos ataques es la siguiente. Supongamos que no tenemos muchos medios, recursos, no somos desarrolladores, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos estos plugins, remedios que os voy a comentar, o pequeños tips también, digamos que son de cara a que sea rápido para ti, instalando los 4 o 3 plugins que te hagan falta para la sospecha esa o para lo que haga falta. Y o porque no tienes muchos recursos monetarios, económicos, o porque el hosting es el que tenemos, no tenemos otro plan, porque el cliente no quiere subir el plan del hosting, o porque no somos desarrolladores. Nosotros no podemos llegar de repente y crear un plugin de seguridad en 3 horas, porque ni un desarrollador podía crear en 3 horas un plugin que le avise, como hace WordPress, por ejemplo. Allí hay un desarrollo, nada más que tenéis que abrir un zip, descargarlo desde wordpress.org, abrir el zip y ver todo el contenido, el desarrollo que hay detrás, dentro de cada carpeta y dentro de la raíz. O sea, es una barbaridad. Y estoy hablando solamente de WordPress. O sea, themes, todos los plugins son enormes, ¿vale? Entonces, claro, tú no puedes crear en 3 horas viendo cómo siguen atacando la web, y tú no puedes crear un plugin en 3 horas. Hay que hacer muchas cosas y hay que echarle mucho tiempo, ¿vale? Hay algunos plugins que nos pueden ayudar a saber si nos atacan o intentan hackear, ¿vale? Que son los que quiero comentaros y por qué os lo pongo. Y son plugins que de verdad se utilizan para unas cosas, pero nos dan datos de otros, ¿vale? También. Una sospecha puede ser un comportamiento extraño al entrar a la web y que nos salga, pues nada más acceder a la home, una redirección. Ha pasado muchas veces, sobre todo con plugins que llevan muchos años en desarrollo, o sea, que no se han desarrollado ninguna versión nueva, ni incluso esa parte de que comprueban si en la versión última de WordPress funciona ese plugin, si no hay ningún conflicto, ni eso está confirmado, ¿no? Hay un plugin que cambia el login que lleva desde 9 años atrás, que no se ha hecho una actualización nueva, una versión nueva, ¿vale? Ahora os comento un poco, antes de daros la lista de plugins, una forma de buscar el changelog, el diario del desarrollador de ese plugin, ¿vale? O de ese theme también, ¿vale? Ahora os doy, es un pequeño tip, pero es importantísimo. Sobre todo es importantísimo en nuestra parte de OSINT, para cuando recopilamos información sobre una web, ¿vale? Cuando recopilamos información de una web para entregárselo al cliente, ¿vale? No es un pentesting, que es diferente. Un pentesting es una auditoría, entre comillas, por decirlo así de alguna manera, de una web, o de un hosting, o de una empresa, porque puede ser local, puede ser, o sea, a nivel local, o de una red local o interna,
o no sé, se pueden hacer muchas auditorías de diferentes formas. No es un pentesting, el OSINT es la recopilación de información, ¿vale? Que es diferente. Pero bueno, es bueno saberlo porque son datos que pueden proporcionar al cliente que le puedan ayudar, ¿vale? Por eso lo he llamado un guardián, ¿vale? Porque al final es, digamos, toda esta serie de plugins es para que lo pongas durante unos días, durante unas semanas como mucho, pero no de continuo, porque afecta a la optimización, puede afectar incluso a nivel interno de una empresa. Nosotros, con la experiencia que tengo a nivel interno a una empresa, es muy peligroso porque la moralidad de la persona, el de que el trabajador se sienta como perseguido o como diría yo, o que lo están siguiendo en todo momento, vamos, lo están persiguiendo, da la sensación de que lo están persiguiendo dentro de nuestro WordPress, ¿vale? Si lo sabe, es bueno comunicarlo o no, depende si queréis cazar al ladrón o no, pero es un tema delicado de moralidad, en realidad, ¿vale? Y esto es muy importante dentro de una empresa. Hay empresas que les da igual, yo sigo yo incluso he tenido que decir que no en muchas ocasiones por parte del OSINT de yo tener que perseguir a un empleado porque está dado de baja, pero lo han visto comer con su mujer en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Y que yo los persiga. Eso no es mi trabajo, no es el trabajo del OSINT, del OSINTero, pero sí de un detective privado. Entonces, habla con un detective privado, yo no me encargo de estas cosas, ¿vale? Es una información delicada, ¿vale? Eso no se puede, no se encarga dentro de los en ese tema particular. Y nosotros como hackers éticos tampoco lo hacemos, ¿vale? Eso son otras palabras mayores porque estamos hablando ya de políticas de privacidad, ¿vale? Nos pueden denunciar, sobre todo aquí en Europa, la cosa está muy delicada en ese sentido. Entonces, ese cliente que se quite la película esa de la cabeza porque no lo vamos a permitir, ¿de acuerdo? Luego ya vosotros cada uno en vuestra cabecita hagáis lo que hagáis, si no os sentís bien, adelante. Me parece frívolo, perdonadme que sea así de borde, pero yo creo que no sería muy ético por nuestra parte y más sabiendo que somos de una comunidad venimos de una comunidad que se acepta todo, ¿vale? Y no se critica, sino simplemente se opina y ya está, ¿no? Cada uno tiene su opinión, cada uno es humilde o no, eso ya depende de cada uno. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más, ¿vale? Esto lo he llamado por eso, ¿vale? Por una serie de medidas que podemos tener durante un tiempo y así recopilar datos y tomar medidas en el asunto. Porque ahora lo veremos, sobre todo con el primer plugin. Si nosotros activamos el primer plugin, vamos a auditar en todo momento todos los pasos, todas las IP que van a pasar por nuestra, y depende de cómo lo configuremos, por nuestro WordPress, ¿vale? Perdonad, bebo un poquito. Gracias. Disculpad, pero es que se me seca la boca. Entonces, como digo aquí, activar estos plugins puede dar malos resultados en el WPO. Pero sobre todo porque son datos también que tenemos que tener cuidado porque en muchas ocasiones se loguean en archivos y si tienen acceso al hosting o a nuestro apartado de donde van nuestros archivos de nuestro WordPress, pueden acceder a todos esos datos también y eso también abre una puerta para hackearnos, ¿vale? O sea, esto es una cosa, una medida que hacemos puntual, ¿vale? Y que estamos muy atentos, ¿vale? De hecho, yo estoy en 3 páginas atentos en todo momento a través de mi dispositivo y de mi Linux, que lo tengo ahí a la vista, de todos estos datos, ¿vale? Y que en ningún momento se puedan acceder, ¿vale? Yo me salto muchas cosas, ¿vale? En esta explicación, en esta charla, me estoy saltando muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, en el hosting nosotros sí que podríamos dar, por ejemplo, permisos a los directorios, sobre todo cuando es con Linux, bueno, con Windows también, ¿no? Pero siendo un Linux podemos dar ese tipo de permiso a los usuarios que entren a nuestro hosting, ¿vale? Pues que no puedan acceder, por ejemplo, al contenido, ¿vale? Al vp-content, por ejemplo. O que no se pueda ejecutar ficheros PHP dentro de nuestro, no sé, de nuestros contenidos como el upgrade, por ejemplo, ¿vale? Porque hay una técnica que podemos subir un archivo a nuestras carpetas, nuestros directorios de medios, que sea un PHP, pues por ejemplo, para ejecutarlo desde nuestra dirección, desde nuestro navegador,
para que nos cree, por ejemplo, un usuario admin directamente, ¿vale? Es un PHP que rula mucho por ahí y que se utiliza mucho, y una funcionalidad que lo que hace es crear en la base de datos un admin, ¿vale? Entonces, lo que hacen es subir ese fichero a la zona donde subimos la foto, los directorios allí, y se ejecuta de ahí porque nosotros permitimos el que se ejecute el PHP dentro de eso. Eso son una serie de líneas y demás que tenemos que utilizar. Es avanzado, pero nos, digamos, capa de alguna manera que se ejecute el PHP dentro de esos directorios, ¿vale? Lógicamente no podemos hacer eso a la carpeta de plugins, porque entonces no van a poder activarse los plugins y vamos a tener, pues, no vamos a poder acceder directamente. Incluso si tenemos cambiado el VP Login, por ejemplo, o el VP Admin, perdón, o yo qué sé, o mil cosas, ¿no? Pueden pasarte mil cosas si no lo tienes activado, el PHP. Si tienes activado este cambio en el PHP, perdón, en el fichero donde están los plugins o el theme incluso, ¿vale? El primero que recomiendo es el VP Security Audit Log, ¿vale? Que es el primero que utilicé durante mucho tiempo de fijo, y me di cuenta de que realizando y aprendiendo WPO era un plugin de valor, porque tiene valor, ¿vale? Mucho valor, porque nos da un resultado, unos datos que nos interesan muchísimo, pero que hay que tener mucho cuidado, porque de continuo no solo puede generar un archivo log alto, extenso, sino que además hacer peticiones base de datos cada vez que hay una conexión y demás al hosting produce esa lentitud en nuestros resultados de WPO, ¿vale? En nuestra optimización de la web. Ralentiza, pero si es necesario ponerlo por el motivo que sea, porque sospechamos, el cliente sospecha que hay algo raro, hay 3-4 personas que están retocando, haciendo cosas dentro de la web, pero no sabe con quién, o sea, no sabe quién con exactitud está haciendo cambios de precio o qué trabajos se están realizando dentro, no qué trabajos, sino exactamente qué cambios hacen dentro de la página. Entonces utilizamos esto durante un tiempo, unos días, lo que sea necesario. Se establecen los días, ¿vale? A nivel interno, y se dice, mira, pues de tal día a tal día se está activado este plugin y sabremos en todo momento qué está pasando dentro de la web, ¿vale? Con la IP de la conexión, los cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero tener cuidado porque este plugin genera, vuelvo a repetir, genera archivos con todos esos datos para poder plasmarlos dentro del plugin y que tú los puedas ver, pero tener cuidado porque son datos delicados, ¿vale? Son datos que pueden, pues digamos, no van a aparecer contraseñas, por ejemplo, no van a aparecer, no sé, cosas, ¿no? Pero sí sabrán las horas que se conectan los usuarios y pueden utilizarlo para atacar también, ¿vale? Las horas de usuarios es para crear un planning de ataque, ¿vale? Que puede generar el hacker, que por ejemplo vea que a las 3 de la mañana no hay un movimiento dentro de esa web, pues que pueda atacar a las 3 de la mañana, por ejemplo, ¿vale? Son pequeños datos, pero que a nosotros no nos sirven de nada, pero para el hacker sí, ¿vale? El hacker no ético, ¿vale? El Broken Link Checker, el siguiente plugin. El siguiente plugin es conocidísimo también, porque dice en todo momento, en un intervalo de tiempo, hace como un paseo por la web y nos dice que links que aparecen en nuestra web, que cargan en nuestra web, están con un 404, un error 404. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice si se generan, por ejemplo, entradas masivas, o sea, masiva digo de mucho, no de impuesto español, pues porque se generan muchísimo, pues yo que sé, spam sobre todo de contactos para sexo, de pareja, para crear landings con formularios de landing, perdón, de phishing, dentro de los ataques de phishing, etc. ¿no? La mayor parte de las veces de los links que nos mandan por SMS, por phishing, tiene una vida, disculpad,
es una alarma. Tiene una vida, ese ataque, ese link de phishing, tiene una vida de entre 24 horas a 48 horas, ¿vale? Según una última estadística de un instituto que hay aquí de seguridad en España, ¿vale? Creo que están asociados con el Ministerio del Interior. Y bueno, tiene una vida el phishing, ya os digo, de lo que hacen de 24 a 48 horas. Suelen cambiar todos los datos en ese tiempo porque ellos, ya lo dice la palabra, echan la caña, intentan pescarte en ese intervalo de tiempo, pero a lo mejor de 100 mensajes que mandan por SMS o por correo electrónico con ese link, 98 personas, no, perdón, ya me he ido por las ramas. A lo mejor 5 personas han denunciado al organismo de turno que ese link está infectado, o sea, está creado para ser un phishing, ¿vale? También lo que yo suelo hacer, porque recibo muchísimo y mucho más desde que me dedico a la seguridad, no sé por qué, me dedico mucho más a la seguridad, pues hay un nivel muy alto que yo recibo desde Apple. A mí me mandan mensajes que yo en casa no consumimos ningún producto de Apple, pero nada, cero. Y recibimos muchos mensajes de Apple diciéndonos que tenemos que actualizar nuestros Mac y que tenemos que tener cuidado, tenemos que introducir nuestros datos para poder crear la cuenta y demás y tal, y nos quedamos un poco como... Pero lo que hacemos nosotros es mandar un correo, ¿vale? Mandar un correo, no a Apple en este caso, porque Apple está cansado de recibir estos correos y veo que no hacen caso, ¿vale? Porque lo he visto. Pero, por ejemplo, sí que me han llegado, por ejemplo, de avisos de banco a un link de una web de un dentista, el cual se ha creado un link, una landing desde su web, haciéndose pasar por un banco, ¿vale? Con un formulario y demás, donde tú introduces tus datos, pero le llegan los datos al hacker no ético. Pues esto lo que hace es que al final siempre se indexa algo haciendo estas maniobras malas y esto te dice si en algún momento se ha indexado y hay un error 404, ¿vale? Si te surge un error de un link que no te conoce por el motivo que sea, dice, uy, qué raro esto y tal, eso da pie a una sospecha de que te han hackeado ya directamente, ¿vale? Ahora, habría que hacer un pentesting para ver, o hacer una serie de cosas para ver por qué o cómo te han hackeado, ¿vale? Y luego solucionar este problema, ¿vale? El 404 TU 301, ¿vale? Tiene otro nombre más extenso, pero esto dice muchísimo. Hay un log de todos los intentos de conexión, ¿vale? Que tienen los usuarios o las IP o los bots a enlaces que no existen, por ejemplo, o que sí existen, ¿no? Vais a tener, cuando pongáis este plugin, vais a tener todo el rato conexiones, intentos de conexión a ciertos sitios, ¿vale? A ciertos sitios que no existen, pero que insisten en conectar. Por ejemplo, bueno, pues cuando cambiéis el login, el vp-admin, por ejemplo, a mylogin, ¿vale? Que tengáis intentos de conexión al vp-admin, ¿vale? -admin, todo el rato. Veis las IP que vienen desde el extranjero incluso. Ahora hay muchos ataques desde Rusia, Croacia y Alemania, no sé por qué Alemania, pero también hay muchos ataques de esa zona y, lógicamente, por lo que está sucediendo. Y hay ataques de todo tipo, ¿vale? Yo en mi web recibo diariamente unos entre 400 y 500 intentos de diferentes sitios. La mayor parte son sitios que antiguamente sí que tenía activado, ¿vale? Con algún plugin que estuve nombrando y demás, y sí que veo pues que a lo mejor por búsqueda orgánica, por Google, están todavía indexados o lo que sea, o porque ya lo conocían y han querido acceder otra vez y sí que salen, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Es importante. ¿Por qué? Pues porque así sabrás exactamente los intentos que hay y puedes incluso cogerte esa IP y bloquearla desde WordFence o desde cualquier otro motivo y ya bloquearlo directamente, ¿vale? A mí no me interesa, por ejemplo, que me conecten desde Croacia, mi página web, porque yo me dedico a hacer páginas web, también al extranjero, pero nadie me va a contratar desde Croacia, entonces no lo veo. Rusia o Alemania me callo porque sí que tengo bastantes clientes de Alemania también, sobre todo de optimización, pero me parece súper raro que entren al wp-admin. No saben entrar al suyo como para poder acceder al mío. Me parece súper raro. Y al tenerlo cambiado, los bots, porque son de la EA, son bots al final,
pues intentan de alguna manera entrar a mi web por eso, ¿vale? El siguiente, MILog. MILog son la entrada y salida que hay dentro de los formularios o de lo que es toda la parte de correo del WordPress, ¿vale? Si yo creo un usuario y WordPress manda ese típico bienvenida que te manda, ¿no? Bien, aquí tienes para cambiar tu clave y demás, aquí me refleja que se ha enviado ese correo. O cuando alguien hace una compra, por ejemplo, y recibe todos esos correos de bienvenida, aquí tienes la newsletter, todos los que son los correos entrantes por formularios que tengamos o salientes, se registran en un log y te dicen incluso los correos y demás, ¿vale? ¿Esto para qué? Esto es importante porque sabrás si en algún momento alguien se ha creado un correo, ¿vale? Dentro, un usuario, y qué va a ser, ¿vale? Ya tendrías que estar vigilando qué es lo que está pasando y por qué, ¿no? O porque hacen una compra de miles de euros y tú pues sospechas de algo, ¿no? Y dices, a ver, ¿a qué correo ha llegado esto y por qué me hacen esto, ¿no? Cosas así, ¿vale? Yo esto lo puse porque en su momento se creaba con un malware una serie de usuarios random, de nombres, usuarios random, que el cliente, porque era una constructora, tampoco tenía sentido que lo hicieran, pero vieron el bug, vieron la vulnerabilidad, perdón, y lo que hicieron fue entrar a saco a crear usuarios. No sé con qué intención, pero se creaban en cuestión de días, en unos días se creaban de 5 a 10 usuarios. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sabía desde mi correo todos los usuarios creados, todas esas cosas que están creadas, ¿no? Entonces ahí ya me alertaba y me daba pie a investigar cómo lo estaban haciendo y así poner el parche, la medida a tomar, ¿vale? El email notification on login me dice cuando se conecta una persona haciendo login, ¿vale? Me conecto con mi usuario, Xavi, en la página de mi dominio porque voy a crear mi entrada. Perfecto. Me sale directamente ya un aviso. WordPress también lo tiene, ese aviso también. Creo que hay Things también, no recuerdo bien ahora. Pero tienen las opciones, podéis mirarlo, revisarlo, investigar un poquito después de esta charla sobre todo, ¿vale? Os invito a eso. Pero este en concreto está muy bien por ese mismo motivo, porque lo que dice, me dice cuándo se conecta una persona y me dice incluso la IP a la cual sé que se está conectando esa persona y me da algún dato también de con qué se está conectando, ¿vale? Navegador, con su dispositivo Android o iOS o lo que sea, ¿vale? Estos son pequeños tips, pequeños plugins que podéis utilizar más bien, no tips, son más que son plugins en realidad, para que podáis utilizar. No te estoy diciendo que los utilices todos, ¿vale? Estoy dándote allí varias salvavidas para empezar a sospechar de que algo ocurre con tu web y ahí tienes algún dato para coger y aprovecharte, ¿vale? Para utilizarlo, ¿vale? No descartéis tampoco lo anterior, ¿vale? Lo que hemos hablado, WordFence, Ultra Plus, etc, 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 ¿vale? Otros tipos digamos, para revisar esas fuentes de información es en Google Analytics o en Search Console o similares, ¿vale? Porque ahora con los cambios que hay con Google Analytics también la gente se está yendo de Google Analytics a otras plataformas que tengo que averiguar, por cierto, a nivel personal, me gustaría saberlo, pero se están de alguna manera saliendo de Google Analytics y utilizando otras plataformas. Ahí sabremos también con esos datos, midiendo esos datos, analizando esos datos, qué está pasando, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué de repente en un solo día tengo 500 usuarios en 3 horas dentro de mi blog, ¿no? O en la newsletter, de repente en un momento dado, que me ocurrió hace poco también, que 99 usuarios se hayan inscrito en cuestión de 5 minutos en mi newsletter, ¿vale? Con todos usuarios de Gmail, ¿no? De Gmail. Eso puede ser por un ataque directo random, directamente para acabar con el plan de las newsletters, porque no tenía otra explicación. O era alguien jugando, en realidad, o era alguien utilizando algún script de Python para generar todos esos usuarios en cuestión de 5 minutos, o qué ha pasado aquí, ¿no? Porque de repente se vieron, dentro de esa academia, se vieron con 99 usuarios, contamos que eran 99 por una fecha, de tal fecha a tal fecha,
sin motivo ninguno. Se habían dado de alta en la newsletter, pero claro, al darse de alta en la newsletter también tenían configurado que se daban de alta en el WordPress. Yendo a muy mala, a mí me suena de que luego a nivel random entre esos 99 usuarios utilizarían uno para escalar, ¿vale? Llegamos a tiempo, pero nos pareció súper extraño y en cuestión de horas eliminamos todo, nos dimos cuenta que era por el formulario de la newsletter y nada más, no hemos recibido más ataques, la web está bien, está perfectamente. Estuvimos un mes vigilando un poquito y tal, entre yo y otro compañero, pagaban a los dos y ahí está la web, ningún problema, ninguna cosa añadida, todo lo contrario. Creemos que fue algo puntual, alguien jugando con el script de Python, algún script kiddie que llamamos nosotros en la jerga de hacking ético y bueno, no sé. Y los logs del hosting. Cada hosting tiene su sitio donde se guardan los logs, incluso hay algunos que lo tienen activado, ¿vale? Porque sí es cierto también que genera algún problema con la optimización de tu propia web también, ¿vale? Porque está trabajando el hosting también, que no solo es culpa de WordPress, la optimización también, que pasa como seguridad, también es culpa del hosting, de los servicios que tenga, ¿vale? Trabajando y las peticiones que tiene de un lado a otro, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Referente a esto, mirarlo, revisarlo, sobre todo si veis que tenéis ya os diré, un hosting con Linux, conocer un poco Linux, ¿vale? Conocerlo, porque si tenéis acceso a los directorios de vuestro hosting, pues que podáis ver de vuestro propio alojamiento, hay algunos directorios que están a la vista nuestra, ¿vale? Con usuarios super admin de nuestro hosting, que sí que podemos mirar el log, ¿no? Pero claro, es que ya os digo, cada hosting tiene su librillo. Esto es como cada maestro tiene su librillo, ¿no? Para enseñar. Pues esto es igual, cada hosting tiene su sistema, su distribución de Linux, sus formas de verlo, ¿no? Entonces, no os cortéis un pelo. Abrir un ticket y preguntarles en el caso de qué tal. Y en el VPS, mirad, revisar todos los directorios, revisarlos todos. No os cortéis, no vais a hacer nada, no vais a hacer ningún cambio. Simplemente entrando con la consola y entrar con cat y revisar, digamos, fichero a fichero, pues ya está. ¿Hay algún fichero que, por ejemplo, no está bien que se active, por ejemplo, el debug en WordPress y que se lleve a un archivo en concreto? Es porque ese archivo, una vez que ya hayamos gestionado el debug que estamos buscando o queremos ver el debug de la carga de nuestra web con WordPress, una vez que ya lo tenemos revisado, eliminar ese archivo. Eliminarlo porque no tiene sentido el que siga generando ese archivo. Una, porque se agranda, ¿vale? Es un archivo de texto plano, pero se va sumando y eso no es necesario. Y otra, da pistas también al hacker, ¿vale? Al hacker no ético le da pistas si accede a ese archivo de errores, porque ahí sabrá los plugins que se están cargando, el CSS, un montón de cosas que se están cargando, porque el debug en realidad, pues eso, desengrana muchas cosas, muchos directorios, archivos, etcétera, ¿vale? Que de otras maneras con el inspector incluso de Chrome también se puede conseguir, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Se pueden conseguir mil investigaciones. Eso ya entramos en enumerar en temas de hacking, ¿vale? Bueno, prácticamente esto es lo que quería comentaros un poco por encima. Sabéis que, bueno, podéis poner en contacto conmigo, ya sabéis, a través de Twitter, ¿vale? Como Xavi Angulo, todo junto. O, bueno, en esta ocasión podéis ver también en TikTok como Xavi Angulo, PWZ, ¿vale? Como página web zaragoza.com, es mi página. No quería ser spam, y al final lo he dicho, ya me perdonaréis. Pero la idea es un poco de que, bueno, pues que tengáis acceso hacia mí. Si no, hablar con Alex Ábalos, que somos muy amigos, yo lo tengo mucho aprecio y él sabe perfectamente cómo contactar conmigo en Telegram, también me podéis buscar sin ningún problema. Y referente a la comunidad, pues que si queréis, hablamos, preguntarme si queréis entrar en la comunidad. Yo la verdad es que la comunidad está un poco apagada, sí que yo voy metiendo contenido, hay muchos compañeros que se dedican al hacking, pero sí es cierto que hay cosas que os pueden interesar, ¿vale? En Pingüino VPCO. Entonces,
hablar conmigo si queréis o con Alex, que también está en la comunidad, por cierto, y ahí pues podríamos aportar lo que necesitéis, ¿vale? Es una comunidad que está totalmente abierta, ¿vale? Y nada más. No sé si alguna cosita, pero hasta aquí hemos llegado. Un abrazo y adiós. Buen día.